Mis amados hermanos, si bien lo sabemos, la familia es el núcleo básico de la sociedad, o por lo menos eso me enseñaron a mí en el colegio. La familia es el núcleo básico de la sociedad. Las familias, o más bien las sociedades, están conformadas por individuos que conforman familias. Y esto no es nuevo. Desde el Imperio Romano, los hogares han sido un aspecto fundamental para la estabilidad de las sociedades. Tanto era así que se hablaba de un estilo de códigos domésticos, una serie de enseñanzas, de instrucciones que se daban a las familias, en especial al padre de familia o al pater familias, para que entendiera lo que debía hacer con cada uno de los miembros de la casa. Entonces estos códigos son dados o eran dados en ese momento para que el padre de familia, el jefe del hogar, la cabeza de esa casa, supiera cómo debía actuar con cada uno de los miembros. Y mis amados hermanos, si esto es tan importante, como alguien lo señaló en alguna ocasión, y eso lo encontramos nosotros en un libro que se llama Iglesia, en Familia e Iglesia, en la Gran Comisión, una forma de evaluar una sociedad es mirar cómo están sus familias. ¿Cómo están sus familias? Hoy se habla, por ejemplo, de familias disfuncionales, hogares rotos. El concepto de familia y de hogar cada vez está más perdido. Es interesante, pero hay cada vez más jóvenes que no quieren casarse, que no quieren establecer o formar hogares. Y los hogares que hay están pasando por una crisis muy grande. Hay muchos hogares que están atravesando por distintas circunstancias y por distintas situaciones. ¿Por qué esto es así? Porque nosotros encontramos que la familia, siendo una institución establecida por Dios y que tiene tanta importancia, está atravesando por una crisis así. Y eso lo encontramos nosotros desde el mismo Génesis. En Génesis, el capítulo 3, desde que el pecado entró en el jardín, los roles y las funciones de cada miembro de la familia quedaron afectadas. Lo leíamos nosotros esta mañana en el grupo de hombres. Cuando el hombre y la mujer pecaron, lo primero que hace el hombre es esto. En vez de asumir su responsabilidad, dijo, la mujer que tú me diste. Y primero dijo la mujer. Y luego dijo, tú me diste. ¿Saben a quién le estaba echando la culpa? A Dios. A Dios. Inclusive la misma escritura dice que en Génesis capítulo 3, versículo 16, la parte B, el conflicto que hay en el hogar. Desearás controlar a tu marido, eso se lo dice Dios a Eva. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Pero él gobernará sobre ti. Y eso lo vemos hoy en día también, esa lucha que se ha generado precisamente de esa relación armoniosa que debía ser el matrimonio entre Adán y Eva, y esa relación armoniosa que debía ser el matrimonio, fueron rotas, dañadas y afectadas, y inició una lucha que aún hoy en día continúa. Lo que este pasaje nos muestra es que hay unas consecuencias del pecado en el hogar, lo que leíamos nosotros en Génesis. La pregunta que de inmediato deberíamos hacernos nosotros es, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza para los hogares? ¿Hay esperanza para las familias? ¿Hay esperanza para los individuos? Y este pasaje que estamos estudiando en esta mañana en Colosenses capítulo 3, versículo 18, nos muestra que sí hay esperanza. Este pasaje nos da la respuesta. Así que si la familia es el núcleo básico de la sociedad, la familia cristiana es el núcleo básico de una nueva sociedad. Si la familia es el núcleo básico de la sociedad, la familia cristiana es el núcleo básico de una nueva sociedad. Y de esa manera se titula ese sermón. La familia cristiana es el núcleo básico de una nueva sociedad. Ahora, yo quiero hacer una advertencia aquí. Mari, cuando enseñaba ayer, hacía una advertencia y me parecía interesante. Yo quiero hacer una advertencia para todos aquí en esta mañana. Tal vez tú estás soltero o estás solo en esta mañana. Puede que no estés casado. No apagues tus oídos. Escucha lo que enseña la palabra del Señor para ti también. Esta enseñanza también es para ti. Y vas a ver que hay principios que tú puedes traer a tu vida de lo que nos enseña la palabra del Señor. Este pasaje nos da un llamado como familias a vivir distinto a cómo vive la cultura. Ese es el llamado que nos está haciendo la palabra del Señor y que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas en Colosenses. La familia es también una parte vital en la vida de la iglesia, porque la iglesia se conforma de familias que se reúnen en ella y Cristo es el centro. Y Él trata a cada miembro de la familia
de una forma particular y sin importar su rol. Y eso va a hacer que cada uno de los miembros de esa familia actúen distinto en la sociedad en la que se encuentran. Porque Dios transforma la cultura a través de transformar la familia. Si la forma de evaluar una sociedad es mirar sus familias, la forma de transformar una cultura y una sociedad es transformar la familia. No hay otra manera. Trabajemos con el núcleo básico y el núcleo básico transformará el resto. Ese es el llamado que nos hace la palabra del Señor. Y yo se los puedo garantizar que es efectivo. Miremos la historia. Cuando el evangelio empezó a extenderse en medio de esa comunidad, en medio de la cultura romana del siglo I, esa sociedad fue estremecida en sus cimientos. Y como lo hemos cantado en otras ocasiones, Él puede hacerlo otra vez. Él puede hacerlo otra vez. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer caso a lo que nos dice la palabra del Señor. La familia cristiana es el núcleo básico de la nueva sociedad y esto significa algo para cada miembro. Por eso, lo que vamos a ver en esta mañana es lo que significa para cada miembro. Y esto significa para las esposas lo siguiente, y es el primer punto, versículo 18. Para las esposas significa sujetarse a sus esposos. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es sujetarse a sus esposos. La cultura actual se ofende al escuchar estas palabras, especialmente en el plano de hombre-mujer. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos. Suenan escandalosas y de inmediato la Biblia es tachada de machista, de retrógrada y un largo etcétera. Pero solo porque no se comprenden en el contexto en el que fueron dichas, ni entendiendo a quién fueron dirigidas. Por eso quiero señalar lo primero acá y es que lo que no significa la palabra sujeción. No es un mandato a los esposos. El pasaje no está diciendo esposos sujeten a sus esposas. Así no es como el versículo está diciendo. No es a los casados, no es un versículo que nosotros como hombres casados debamos usar para nuestras esposas. Es que tú tienes que sujetarte a mí. No es eso lo que está diciendo el pasaje. No es para obligar a nuestras esposas a obediencia ciega a nuestra parte, especialmente en lo que tiene que ver con nuestros caprichos como esposos, como varones. No es eso lo que está diciendo el pasaje. Es claro a quién va dirigido. Este versículo va dirigido a las esposas. Más adelante, en el siguiente versículo, Pablo hablará a los esposos. Pero por lo pronto este versículo va dirigido hacia ellas. Así que piensen en esto. Cuando fue llevada la carta y fue leída, las esposas estarían escuchando porque esto era para ellas. Tampoco sujeción significa inferioridad. Es más bien una muestra voluntaria de querer poner al otro en primer lugar. Esposas, sujétense a sus esposos, deja que él tome el primer lugar en cuanto a su rol. Es lo que quiero mostrar. Es reconocer el liderazgo del otro, de su papel que tiene con él. Y esto vuelve entonces la relación matrimonial complemento, no lucha. Y en la Escritura nosotros encontramos muchos ejemplos de esto, de cómo la sujeción no era inferioridad en ningún sentido. Y creo que el ejemplo más claro es el del hijo, cuando se sujetó al padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo señala Filipenses. Pero Jesús en su vida terrenal se sujetó a sus padres terrenales. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, el versículo 51. Lucas capítulo 2, el versículo 51. Y escuche lo que hizo Jesús. Dice la palabra del Señor, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto ocurre en el contexto del momento en el que Jesús fue llevado al templo alrededor de los 8 años. Jesús se sujetó a sus padres. Ahora, uno puede leer estas palabras y sin entender quién es Jesús, uno podría perder el sentido de quién es. Pero es que recuerden, Él es el
Dios Todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas, por Él subsisten todas las cosas, dice la palabra del Señor. Él obedeció y se sujetó a sus padres todo el tiempo que estuvo con ellos. Se dio ese rol. Por eso es tan importante entender lo que no significa sujeción. Entonces, sujeción no significa inferioridad, no significa obediencia ciega. Lo que sí significa es que una esposa asume voluntariamente el reconocimiento del rol de su esposo cristiano, que guía a su hogar para que sea él quien, bajo la dirección del Señor y en sometimiento a su palabra, lleve a su familia, a su casa, a la madurez en Cristo. Y ella lo entiende no porque es un mandato, sino porque es la voluntad del Señor. Por eso es que el Señor mismo ahí dice, o Pablo más bien dice allí, que debe hacerlo como conviene en el Señor. La sujeción en este caso es como conviene en el Señor. El Señor es quien determina lo que es bueno. Así que el Señor está diciendo a las esposas cristianas en este contexto y está diciendo a mis hermanas cristianas en esta mañana es sujétense a sus esposos porque eso es bueno para ustedes. Eso es lo mejor que ustedes pueden hacer. Entiendan que sus esposos tienen un rol, tienen una responsabilidad. Y por eso es que cuando leemos siempre estos pasajes, el pasaje hay que estudiarlo completo, entre lo que dice para la esposa y entre lo que dice para el esposo. Y creo que la mejor forma es complementarlo con lo que dice Efesios capítulo 5, el versículo 22 al 24, para que podamos comprender más ampliamente. Lo que encontramos nosotros en Colosenses es un resumen de lo que dice aquí en Efesios. Escuche lo que dice en Efesios. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos en todo. Y aquí encontramos nosotros cómo la palabra de Dios tiene la intención de colocar un orden. ¿Ven? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Eso quiere decir que Cristo es la cabeza del hombre también. Y Él tiene una responsabilidad, ser cabeza de su casa. Eso es un compromiso para Él. ¿Sabe? Implica para nosotros como hombres guiar el hogar, guiar la familia, dirigirla en todos los aspectos, siendo sabios. Creo que el ejemplo de Pablo a entender que la iglesia también funciona como un cuerpo es que el cuerpo se preocupa por el cuerpo. Porque ¿cuál de sus miembros no se va a preocupar por el bienestar de otro? Esa es nuestra responsabilidad. Así que es ubicarse en un rango por debajo, como en el ejército. Eso es lo que está indicando, es reconocer el orden que Dios diseñó para que funcionara a la familia. Por eso, miren hacia dónde nos remite. ¿Cuál era el orden? ¿Cuál era el diseño? ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo encontramos nosotros? Miren lo que dice la palabra del Señor, que esto ocurrió en Génesis. Más adelante va a decir, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, dice el versículo 31. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Mis hermanos, ¿quieren replicar el modelo correcto? Vayan al modelo correcto en Génesis. Someterse no hace inferior ni de menor valor a alguien, mucho menos a una mujer. No menosprecia su inteligencia ni su capacidad. Así que una mujer que se somete a su esposo cristiano, ella entiende el rol de su marido y lo complementa. El modelo establecido por Dios es el de una ayuda idónea. La ayuda idónea, aquella que lo complementa. Y note que Dios no está separando eso de quién Él es como Señor. ¿Quién es nuestro ayudador? Y no por eso inferior. El Espíritu Santo. ¿Y eso hace al Espíritu Santo inferior en la Trinidad? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué nosotros chocamos? Y me parece muy interesante eso porque cuando uno le enseña sobre estas cosas de inmediato se levantan las voces de protesta.
Pero es bastante curioso porque a una mujer no le duele sujetarse a un jefe varón en la empresa, pero le cuesta sujetarse a su esposo en la casa. Y ahí es cuando uno se da cuenta el grave error que nosotros estamos cometiendo. Así que entender esto nos ayuda a colocar en orden esta nueva familia que va a ser el núcleo básico de esta nueva sociedad. Por eso, ¿ella qué va a hacer con su esposo? Lo va a respetar, lo va a admirar, lo va a animar, lo va a escuchar, lo va a seguir, no va a hablar mal de él. No lo va a manipular ni lo va a criticar. Ella es su ayuda idónea porque contribuye a su crecimiento. La esposa que actúa así proporciona ánimo, da apoyo a sus ideas e iniciativas en cuanto a la visión y en cuanto a la dirección del hogar. Por eso le digo es que sujetarse no es obediencia ciega. Eso no significa entonces para nosotros varones que no vamos a escuchar el consejo de nuestras esposas. Pero sí es entender el rol que tienen ellas. Tenemos que entender eso. Ella va a querer mantener, a renunciar a querer mantener el control, a renunciar a hacer lo que decía Génesis. Tu deseo será gobernar sobre controlar a tu marido. Va a renunciar a eso, a quererse quedar con el liderazgo de su esposo. Ella reconoce el rol que Dios le ha otorgado. Por eso es que Pablo hace una comparación, dice cómo conviene en el Señor, y aquí dice cómo al Señor. Cuando una esposa reconoce el liderazgo de su esposo, está reconociendo a Cristo, que es su cabeza. Cuando se somete a su esposo, se somete a Cristo. Los siguientes versículos en Efesios van a exponer la razón. Cristo es la cabeza de la iglesia y el varón es la cabeza del hogar. ¿Y sabe qué significa eso, mis amados hermanos? Que Dios ha colocado un orden para también exigir una responsabilidad. ¿Cómo ocurrió en Génesis? Cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿a quién llamó Dios? Al hombre. ¿Sabe por qué es el hombre a quien se le demanda la responsabilidad de cuidar a su hogar? Y aunque ella tuvo que asumir también las consecuencias de su pecado, el hombre fue responsable por no haber asumido su responsabilidad en el hogar. ¿En qué momento entonces esa sujeción es mala? De ninguna manera. Somos nosotros por causa del pecado los que no la vemos así. Pero si entendemos bíblicamente y si profundizamos en lo que nos dice la palabra del Señor, ¿cuántos problemas no nos ahorraríamos? A mí me llama la atención, viendo algunas películas, estábamos viendo alguna película, ¿ustedes vieron alguna vez la película de Shrek? ¿Sí? Él dice, ¿dónde está? Hay uno que dice, ¿dónde está mi felices para siempre? Todos nosotros nos casamos, o los que somos casados, nos hemos casado para ser felices. Yo creo que ninguno se casó aquí para ser infeliz. ¿O sí? Si se casó para ser infeliz, por favor levante la mano y pida consejería. Pero si entendemos que el feliz es para siempre, no significa que no va a haber problemas, vamos a entender mejor cómo estos pasajes se aplican a nuestras vidas. Y cómo viviendo el rol bíblico determinado por Dios, vamos a lograr generar y formar familias que sean núcleo básico de esa nueva sociedad. Y es importante entender esto. Esto no es una cuestión de posición, es una cuestión de rol dado por Dios. Ahora, ¿qué pasa? Y podría alguna preguntar acá, ¿y qué pasa si mi esposo no es cristiano? ¿Qué pasa si mi esposo no es cristiano? Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 1, 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2, asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tu responsabilidad, mi amada hermana, si tu esposo no es creyente, tu responsabilidad es que con tu vida y tu testimonio ellos sean ganados, que tu vida sea el evangelio visible para ellos. Muchas personas, decíamos y lo hemos mencionado en otras ocasiones, creo que se aplica también acá. Muchas personas nunca van a abrir una Biblia. Que tu vida sea una Biblia abierta para ellos. Hermana, si tu esposo no es cristiano, si tu esposo no es creyente, tu vida debe ser una Biblia abierta para ellos. De tal manera que ellos sean ganados sin palabra por tu conducta respetuosa y casta.
Y Pedro va a señalar allí cómo fue ese ejemplo en otras mujeres allí en el Antiguo Testamento. Es una gran responsabilidad. Si tu esposo, mi amada hermana, es creyente, da gracias a Dios por ese hombre, porque teme al Señor. Tal vez no es perfecto, no será perfecto seguramente, pero tienes una bendición de que tengas un hombre creyente. Ora por él, entiende tu responsabilidad. Y de acuerdo a eso, si las casadas entienden esto, la familia cristiana estará más cerca de ser el núcleo básico de una nueva sociedad. Luego Pablo va a hablar a los esposos que son cristianos, mostrando que la familia cristiana es el núcleo básico de la nueva sociedad, y para los esposos esto significa amar a sus esposas. Miren lo que dice el versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como esposos? Ahora sí nos está hablando a nosotros. Amar a las esposas. Muchas personas podrían decir, ay no, pero es que amar es fácil. Es facilísimo, amor, es fácil. Pero amar como enseña la palabra de Dios no es tan fácil. El amor al que Pablo apela es un amor sacrificial de cuidado y protección. Ese es el amor a que el Señor apela a nosotros como esposos cristianos, cuidado y protección. Nuevamente podemos mirar el pasaje paralelo en Efesios capítulo 5, el versículo 25 al 28. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, 25 al 28 dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo leo esas palabras y ya quedo en ceros yo. En jaque, sí. A maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vean lo que dice la palabra del Señor. O sea, si yo miro la responsabilidad que yo tengo como esposo, yo tengo una gran responsabilidad. El Señor me va a llamar a mí a cuentas y a preguntarme esto. El llamado a los esposos no es someterse a sus esposas, sino a Cristo. ¿Cómo yo tengo que amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Si yo quiero entender eso, yo tengo que someterme a Cristo y vivir de acuerdo a lo que Él me dice y mostrar el amor de Cristo, el amor que Cristo mostró por su iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Desinteresadamente, se entregó a sí mismo por ella, dio su vida por ella. Nuevamente, el evangelio es la base de la relación del esposo con su esposa. El esposo que ama a su esposa está dispuesto a sacrificar su comodidad y su bienestar por el de ella. El esposo que ama a su esposa va a velar para que nada le falte. Está comprometido con ayudarla, y Pablo lleva más allá esto cuando dice que debe santificarla. ¿Saben lo que significa esto? Hacerla más parecida a Cristo. ¿Saben cuál es mi responsabilidad como esposo? Y que yo constantemente tengo que pedirle perdón al Señor porque no lo hago correctamente. Mi responsabilidad como esposo es santificar a mi esposa, hacerla cada vez más parecida a Cristo. ¿Cuándo ama un esposo a su esposa? Cuando la ayuda a crecer y ser más parecida a Cristo, a ser más santa, más limpia en su caminar con Dios. Esa es la forma en que yo como esposo voy a demostrar mi amor por ella. No con detalles. No, bueno, sí, también. Los detalles son importantes, sí. Pero mi mayor responsabilidad es ayudarla a ella a ser más parecida con Cristo. Claro, eso también no importa, los detalles, sí. ¿Ven? ¿Sigue que yo no lo hago correcto? ¿No lo hago perfecto como debería hacerlo? Pablo menciona un aspecto que pocas veces consideramos en nuestra relación de esposos con nuestras esposas. Miren lo que dice Colosenses, esposos. Hermanos que están aquí, presten por favor mucha atención. Esposos que estamos aquí, escuchen por favor lo que dice la palabra del Señor. Ahora, nuevamente una aclaración. ¿Para quién es este versículo? Entonces una esposa tiene que decirme a mí, ¿usted me tiene que amar y no ser áspero conmigo? No, yo tengo que escuchar estas palabras
y darme cuenta de mi error. Dice el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ella. Eso significa es no amargarles la vida con malos tratos. No está bien que un esposo trate a una esposa con expresiones despectivas. Esto no refleja a Cristo. Porque quien ama a su esposa le va a hablar tiernamente. Quien ama a su esposa la cuida como cuida su mismo cuerpo. Si tú piensas en tu bienestar, tienes que pensar en el bienestar de ella como esposo. O sea, si tú compras algo para ti, piensa en ella. Eso es importante. Por eso es sacrificio, como Cristo lo hizo por la iglesia. Noten el modelo. Noten el modelo. El modelo es el Señor, lo que hizo Él. Pedro por eso complementa estas palabras allí en Primera de Pedro capítulo 3, vayan por favor nuevamente allá, Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 7, y escuchen lo que dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 3, 7, hablando nuevamente a los esposos. ¿Ven siempre que habla de las esposas, habla de los esposos? Porque es que el matrimonio es de dos. El matrimonio es de dos. Si hay problemas en un hogar, ambas partes se están poniendo. Ambas partes son responsables. Miren lo que dice el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, oigan esto, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos darle honor como a vaso más frágil. Eso significa asignar, distribuir, repartir, tratar con respeto. Asignarle el lugar de honor que ella merece. Una de las razones por las cuales les explica esto es que los hombres tenemos la tendencia pecaminosa a usar la fuerza para someter a nuestras esposas. Tristemente, esa ha sido muchas veces nuestra actitud. Mis amados hermanos, no está bien. No está bien, no es correcto. No es correcto. Esto no significa... Por eso significa que aún estamos viviendo bajo el dominio de la maldición del pecado y no de acuerdo al diseño de Dios para el matrimonio. Si yo uso de la violencia, si yo uso palabras despectivas para mi esposa, si yo no soy, como dice la palabra del Señor, tratándola a ella como a coheredera de la gracia. Porque vean, ahí no hay inferioridad, ¿sí ven? Ahí hay igualdad. Ellas son coherederas de la gracia de la misma forma en que yo como esposo soy coheredero de la gracia. Entonces no la voy a tratar de esta manera. Como principales responsables ante el Señor por el bienestar espiritual y físico de cada uno de los miembros de nuestros hogares, nosotros tenemos una responsabilidad, pero especialmente, particularmente, mis amados hermanos, por nuestras esposas. Por eso es que el amor debe ser el motor que guíe nuestro actuar en nuestra vida con ellas y no la fuerza. Eso es lo que somos llamados nosotros a hacer. A ser responsables. Nuevamente, mis amados hermanos, varones que estamos aquí, que estamos casados, si nosotros hemos fallado en esto, tenemos que pedirle perdón al Señor. Una esposa que es amada se sujetará por amor a su esposo. Y lo vemos así, hay un círculo que nosotros hemos usado para explicar esto. Respeto produce amor y amor produce respeto. La mujer que respeta a su marido hará que él la ame. La mujer que recibe amor de su esposo lo va a respetar. Y ese es un ciclo que se va a repetir. Pero si se rompe el ciclo, se romperá también la respuesta. Efesios se resume en esas dos palabras: ama y respeta. Maridos, amen a sus esposas, esposas, respeten a sus maridos. ¿Cómo respetas a tu esposo? Sujetándote a él. ¿Cómo amas a tu esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Pablo no solamente habla a los esposos, sino que ahora también se dirige a los otros integrantes del hogar. Por tanto, la familia cristiana, que es el núcleo básico de esta nueva sociedad, esto también va a significar algo para los hijos. Y para los hijos significan, vayan por favor a Colosenses nuevamente, versículo 20,
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo me imagino allá la iglesia en Colosas recibiendo la carta de los niños, prestando atención a esto. Así que niños que están en esta mañana, esto es también para ustedes. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Son los hijos los que deben obedecer a sus padres y no al contrario. Niños que están aquí, ustedes deben obedecer a sus papás y no al contrario. Hay hogares en la actualidad en donde se hace lo que el niño dice. Y eso sería ir en contravía de lo que señala la Escritura. Esto es lo que dice la Escritura. El niño que obedece a su padre agrada al Señor. En la época de Pablo, y esto es importante también entenderlo dentro del contexto, en la época del Pablo, los niños se les consideraba era una propiedad legal de los padres. Y los padres podían hacer con ellos inclusive lo que quisieran. Por eso muchas veces algunos padres podían matar a sus hijos sin llevarlos a juicio. Los niños eran abandonados en la calle. Y no había una ley que los obligara. Pero aquí Pablo está haciendo algo muy importante para con los niños y también le da una responsabilidad a los padres. Ellos inclusive en la época, los niños, los hijos eran considerados un poco mejor en estatus que los esclavos. Esa era la condición de la sociedad romana. Así que no era común dirigirse a los niños como si fueran personas que tuvieran una responsabilidad, si fueran respetables o independientes. Pero como Pablo está planteando una nueva familia, que es el cimiento de una nueva sociedad, habla a los niños y le encarga un mensaje a ellos, a los hijos que viven con sus padres. A los hijos les dice, obedezcan a sus padres en todo. Eso se parece mucho a lo que encontramos nosotros en Éxodo 20:12. ¿Qué dice Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento que está allí, el quinto mandamiento. Este mandamiento asume que los padres no van a pedir nada que pueda deshonrar el nombre de Dios. El mandamiento da también por sentado que los padres desean lo mejor para sus hijos. Jesús lo explicó de esta manera. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pescado, le da una serpiente? O si le pide pan, le da una piedra. Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu a quien se lo pida? Ustedes y nosotros como padres somos malos, pero nos preocupa el bienestar de nuestros hijos. Así que hijos, por eso es que ustedes deben obedecer a sus padres, porque ellos buscan su bienestar. Los hijos que actúan así, los hijos que obedecen, que manifiestan su obediencia a sus padres, ¿están obedeciendo a quién? Nuevamente a Dios. Eso es apunta al Señor. Por eso es que el versículo dice, porque esto agrada al Señor, esto es agradable, que haya sujeción, porque forma parte del sistema mediante el cual los hijos aprenden a conocer y amar y a obedecer a Dios en las circunstancias de cada día, a través de los padres. Por eso es que cuando nosotros hablamos de discipulado, ¿dónde inicia el discipulado? En la casa, padre enseñándole al hijo. Deuteronomio capítulo 6, estas palabras las repetirás a tus hijos estando en la calle, por la noche, por el día, en todo momento. Es triste escuchar de padres cristianos, no, es que yo no lo voy a saturar de la palabra del Señor, no, porque se puede cansar. Mis amados hermanos, la forma del discipulado es repetición, 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 repetición. Ese es el método de Dios. Hay que repetirles a nuestros hijos constantemente la palabra del Señor. Hijo, recuerda lo que dice la Escritura. Recuerda lo que aprendimos. Por eso es que lo mencionábamos también en una enseñanza anterior. El método que es tan bueno, los catecismos menores, enseñarle la palabra del Señor a los niños a través de los catecismos. Y es repetirles, y funciona así. Una pregunta con una respuesta y unos versículos. Y le estás enseñando la palabra del Señor. Un niño que crece con ese conocimiento será un niño que no se apartará del camino del Señor cuando fuere grande. O por lo menos le va a quedar allí la palabra sembrada. Por eso es que Pablo le dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, pero este en todo no significa que los hijos deban obedecer a sus padres cuando ellos los llevan a desobedecer la palabra del Señor o los mandamientos del Señor. Es en todo en cuanto a lo que sea la voluntad de Dios.
de acuerdo con la palabra del Señor, en concordancia con las Escrituras, en todo aquello que contribuya a su crecimiento como individuos y creyentes, en todo lo que honre al Señor, en todo lo que sea para su gloria. Eso es el llamado hacia los hijos que hace Pablo. Y nuevamente hay una responsabilidad para nosotros. Por eso es que, como ya vimos, la familia es el núcleo básico de la nueva sociedad y lo que esto significa para los esposos, para las esposas y para los hijos. Veamos lo que significa para los padres. Ahora, si no tienes hijos, nuevamente, no apagues tus oídos. Escucha este consejo. Dice lo siguiente, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué significa esto para los padres? No exasperar a los hijos. No exasperar a los hijos, que es nuestro cuarto punto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí el padre se está haciendo referencia no al varón. Algunos comentaristas piensan que esto estaba dirigido principalmente al hombre de la casa. Yo no concuerdo con eso, porque hay hogares en donde hay mujeres, no había padres. Así que eran padres como progenitores. Tanto el esposo como la esposa que tienen hijos son responsables de esto, de no exasperar a sus hijos. ¿Y cómo? Es entendiendo cómo los padres deben criar. Más adelante lo vamos a ver en Efesios también. Cómo los padres normalmente emplean la palabra, no en muchas ocasiones afecta a los hijos. O como establecen las normas. Pablo emplea aquí mismo el mismo vocablo: no exasperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y es entendiendo el verdadero sentido de la disciplina. Una disciplina mal ejercida es exigir o esperar demasiado de sus hijos, demostrando falta de sabiduría y falta de comprensión. Va a dañar al hijo en vez de ayudarlo a crecer en el Señor. Eso puede afectar a un niño en vez de ayudarlo a crecer. Eso no significa que un niño no se pueda disciplinar. El padre que hace, el buen padre que hace, corrige a su hijo, lo va a disciplinar. Entonces no es que no vayamos a caer en el extremo no de ejercer disciplina, pero hay que ejercer la disciplina de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, en ese proceso de llevar el corazón de sus hijos hacia Dios. Eso implica pensar 2 veces antes de corregir. Esto implica evitar ser brusco, no humillar a los hijos ante otros. Pero también implica evitar actitudes paternalistas que impiden al niño el desarrollo de su propia personalidad. Es que a mí me impresiona, pero es que hay unos hogares en donde uno dice, esto está muy mal. Niños de 8, 10, 12 años a los que la mamá todavía los viste. Que les dice que deben ponerse. Eso ya raya en el colmo de la sobreprotección. Padres que se han vuelto aplanadoras para sus hijos, que les quieren evitar todo sufrimiento, pero como les evitan todo sufrimiento, también los están inhabilitando para enfrentar ciertas circunstancias. No les permiten tener frustración. Dígale, hoy en día a muchos niños no. Dígale a un niño no hoy en día, para que se dé cuenta el gran problema que tienen muchos padres. Y son precisamente los no los que forman nuestro carácter. Son las cosas que no tuvimos en esta vida las que nos ayudan a crecer a nosotros, no lo que tenemos. Un niño que lo tiene todo se inhabilita para poder desarrollar por él mismo solución a problemas. Eso es algo que nosotros padres no podemos permitir a nuestros hijos. Por eso es que tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, dice Pablo en Efesios. Y en la Biblia abundan ejemplos prácticos de cómo se ha de educar a los hijos y cómo no se debe hacer. Proverbios es muy importante. Padres, tú quieres tener un manual para criar a tus hijos, apréndete Proverbios. Mira todo lo que Proverbios dice acerca de la crianza de tus hijos, de cómo debes enseñarles a ellos. Claro, Proverbios es el principio, porque tenemos que enseñarles, como decía Pablo, todo el consejo de Dios. Pero tú quieres tener un manual para criar a tus hijos. Estudia Proverbios, lee Proverbios, enseña Proverbios. La obediencia a sus hijos es lo que ellos deben formar. Hijos, obedezcan a sus padres, pero la obediencia es lo que ellos deben formar.
y hay que facilitarla, no estorbarla ni dificultarla, generando falsas expectativas o expectativas más allá de lo que ellos pueden hacer. Lo leíamos esta mañana también en el discipulado de hombres, me parecía muy apropiado. Muchos de los problemas que nosotros tenemos como hombres hoy en día es que no asumimos nuestra responsabilidad y le echamos la culpa a nuestros padres. Claro, en cierto sentido hay una responsabilidad allí de los padres, y leíamos la historia de una familia en donde la mamá decía, miren mis dos hijos, los mayores, los juiciosos, y aquí está el malo de la familia. Dice el autor que él miraba como este chico, siendo él pastor de jóvenes, como miraba a este chico solamente mirándose los zapatos. Porque esta era la visión de su mamá con respecto a su hijo. Y el daño tan grande que le hizo. Ahora, tampoco vamos a ir a caer entonces que en la sobreprotección. No nos vayamos a los extremos. Mis amados hermanos, Efesios añade por eso una nota positiva, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Es en la instrucción que viene de la Biblia que va a dar el elemento necesario para que los padres puedan formar a sus hijos. Paul Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo habla acerca del llamado que los padres tienen a sus hijos de pastorearlos, y me encanta esa palabra. ¿Sabe cómo cría un padre a su hijo? En la disciplina y en la amonestación del Señor. Como un pastor que cuida las ovejas. Y esto es guiarlos de sus inclinaciones pecaminosas y su corazón idólatra hacia un corazón hacia Dios. La crianza, como lo señala Pablo, no debe producir desaliento, sino ser en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y dice Paul Tripp lo siguiente, es lograr desenmascarar el pecado de tu hijo y ayudarlo a entender cómo se refleja en un corazón que se ha extraviado. Eso es lo que la disciplina y la amonestación del Señor debe formar en nuestros hijos. Mostrarles que ellos son pecadores por cuanto todos hemos pecado. Hay padres que les duele decirle a sus hijos que son pecadores, pero es que esa es la verdad. Si ellos como hijos no entienden que son pecadores, nunca comprenderán la necesidad que tienen tan grande de un Salvador. Padre, no caigas en el error de no decirle a tu hijo su pecado, de señalarle su pecado, pero junto con su pecado, señálale al Salvador que puede ayudarle a enfrentar su pecado. Eso es criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Por eso es que Paul Tripp dice esto lo dirige a la cruz de Cristo y enfatiza la necesidad de un Salvador. Provee oportunidades para mostrar las glorias de Dios, quien mandó a su Hijo a cambiar corazones y libertad a la gente esclavizada del pecado. En alguna ocasión, creo que lo mencionábamos también aquí, me parece que Tripp lo dice de esa manera. Padre, ¿cómo te sentirías tú siendo responsable de tu Hijo si estuvieras en la presencia del Señor, en las glorias eternas con el Padre, y no vieras a tu Hijo, porque no lo criaste en la disciplina y la amonestación del Señor y Él se perdió? ¿Ven la responsabilidad? Amados hermanos, la familia cristiana es el núcleo básico de la nueva sociedad. Ya lo vimos con los esposos, las esposas, los hijos y los padres. Finalmente veamos cómo se aplica esto a los siervos. Versículo 22 al 25 dice: siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Para los siervos esto significa obedecer a sus amos. Es raro hablar de esclavos en nuestro contexto. A la verdad, no vemos esclavos nosotros. Pablo está hablando aquí en un contexto diferente, en donde las familias sí tenían esclavos. Muchas familias tenían esclavos y por eso los códigos domésticos incluían una parte para los esclavos en la casa. Y cómo debía ser el trato para ellos. De hecho, tal vez algunos de esos cristianos a los cuales Pablo les escribió eran esclavos en hogares de familias cristianas. Así que esto era para ellos. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Me encantaba pensar en eso, mis amados hermanos. Yo me imagino esa iglesia naciente del Señor, en donde el rico y el pobre se sentaban ahí al lado.
donde el amo estaba sentado al lado de su siervo. Eso lo encontramos nosotros en la carta a Filemón cuando Pablo le envía otra vez a Onésimo, un esclavo que se había escapado de su casa. Y Pablo le dice, recíbelo como a un hermano. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Cómo nos coloca ahora en una nueva sociedad en donde ya no hay esclavo ni libre, judío ni excita, varón y mujer, porque todos somos, en Cristo somos uno? Y aquí encontramos esto, un código doméstico, una indicación para eso. Por eso es que Pablo les llama a obedecer a sus amos. Lo primero que debemos decir aquí es, hay algo maravilloso. Claro, escuchar el contexto de esclavitud no suena duro. Y habían distintas razones por las cuales alguien podía ser esclavo. Muchos podrían considerar que indicarles esto a los esclavos debían obedecer, esto era inhumano e injusto. Lo que Pablo dice acá es que les da una instrucción para darles dignidad. Él los consideraba creyentes. Noten el cambio acá. Ellos ya no eran inferiores, no eran menores. Podían entonces en este caso tener una responsabilidad. Eso daba dignidad al esclavo. Se sentía importante porque tenía un mandato que obedecer en el Señor. Eran personas responsables ante la comunidad, ya no son un cero a la izquierda, son responsables ante sus amos en la tierra. Efesios capítulo 6, el versículo 5 al 8 dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, el versículo 5 al versículo 8 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, sea siervo o sea libre. Aquí Pablo les está diciendo, obedezcan con respeto, sinceridad y buena gana. La base para actuar de esta manera con sus patrones, con sus amos, es que debían servirles como a Cristo. Es decir, como si les estuvieran sirviendo al mismo Cristo. Cuando un esclavo servía a su amo y veía que estaba sirviendo a Cristo, eso era lo que entendía. Él es su amo final, por tanto, de la misma manera en que servían a Cristo, debían servir a sus amos. Así que Pablo dice aquí, traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvalos con sinceridad debido al temor que ustedes deben tener por el Señor, con temor y temblor. Trabajen de buena gana, como si fuera para el Señor y no para la gente, está diciendo Pablo. Y creo que esa es la aplicación para nosotros. Una familia cristiana tiene entre las personas que la conforman, personas que trabajan. Y esta es la aplicación básicamente. Un padre, una esposa que trabajan y tienen una responsabilidad. Así que les está recordando que Dios recompensará con herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero de igual manera, lo que está mal, si lo hacen mal, recibirán un pago por el mal que han hecho porque Dios no tiene favoritos, dice la Escritura. Y creo que podríamos dejar esta porción acá, entendiendo que la próxima semana, si el Señor así lo permite, parte de poder entender esto es poder entender lo que dice la Escritura en cuanto a esa responsabilidad de los amos también. Y cómo debemos tener una responsabilidad como trabajadores. Más adelante, como les decía, Onésimo, que era un esclavo que había huido de la casa de su amo, ahora es recibido como un hermano de la iglesia. ¿Sí ven? Una familia que ahora es una nueva comunidad, una comunidad diferente. Mis amados hermanos, la familia cristiana es el núcleo básico de una nueva sociedad. Y eso significa para las esposas sujetarse a sus maridos, para los esposos amar a sus esposas, para los hijos obedecer a sus padres, para los padres no exasperar a sus hijos y para los esclavos obedecer a sus amos. ¿Cómo puede ser esto posible? Entendiendo que cada uno tiene un rol de parte de Dios en esta nueva sociedad que Él quiere formar a través de la iglesia. Tal vez no estés casado o casada y pienses, esto no es para mí. Puede que más adelante lo estés. Así que tú necesitas escuchar lo que Dios dice al respecto de la familia cristiana, porque este es el modelo que Él quiere para la nueva sociedad. El matrimonio es algo que es la voluntad de Dios y es enseñado en toda la Escritura. Tal vez a algunos aquí les es dado el don de la soltería.
pero es sin embargo importante que también entiendan esto para poder aconsejar y enseñar a otros de acuerdo a lo que este pasaje declara, para que puedas ayudar a transformar con el Evangelio las vidas de aquellos que te escuchan, aquellos que siguen al Señor. Donde la cruz y el Evangelio es proclamado, las sociedades y las culturas cambian y puedes y debes proclamar el Evangelio para que cambie la sociedad en la que te encuentras, donde hay esposos, padres e hijos y trabajadores que también necesitan de Cristo. Tal vez estás solo, pero tienes hijos, así que ya sabes cómo debes actuar con tus padres, perdón, con tus hijos. Tal vez eres hijo, tienes una responsabilidad con tus padres. ¿Ven? El rol es entender la parte del rol que yo tengo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Tal vez estás solo por otra razón. Mira tu vida y considera tu condición. Muchas personas en este momento están solas porque tristemente por causa del pecado, de esa naturaleza pecaminosa que nos ha afectado, nuestras relaciones no pudieron funcionar en muchas ocasiones. Pide perdón a Dios y considera tu vida como un testimonio también para otros. Y mira cómo este pasaje puede transformar ahora tu rol y tu llamado. Entiende esto, Cristo pagó por nuestros pecados y hemos sido comprados con su sangre y por tanto le pertenecemos y debemos vivir para Él. Cristo es el Señor y nuestra vida debe ser vivida para Él porque Él entregó su vida por nosotros. Dios no hace acepción de personas. Nuestra forma de vida debe ser en concordancia con el concepto de que Él es el Señor. Mire lo que dice Colosenses 3, 10 y 11. Dice la palabra del Señor: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, ni griego, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Aquellos que nos hemos vestido de Cristo por medio de su obra en la cruz y esa renovación que tenemos, podemos no solo vernos a nosotros con un nuevo rol como una nueva sociedad, sino que podemos vernos y entendernos dando gracias al Señor por esa nueva vida que tenemos en Cristo y la salvación eterna. Jesús ha resucitado, Él es el Señor del hogar cristiano. Y Él es el hogar del hogar cristiano en donde una esposa entiende que su esposo tiene un rol que debe asumir. En donde el esposo está sujeto a Jesús al amar a su esposa y poner el bienestar de ella delante del suyo. Donde los niños no son propiedad de los padres ni objetos, sino son guiados a la madurez y el respeto, y los padres crían a los niños con paciencia y entendimiento. Donde los cristianos que eran esclavos y los que trabajan deben honrar a sus jefes, entendiendo que ellos no son sus verdaderos jefes, sino que es Cristo el Señor resucitado. Pablo entonces moldea la institución más básica de la cultura romana y la fundamenta sobre Cristo como el Señor. Y quien gobierna a esta sociedad a través de la iglesia con amor sacrificial. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un llamado como iglesia y es alcanzar a familias para la gloria de Dios, para que cada vez más familias podamos transformar la sociedad que nos rodea. La familia no es abolida. Es interesante que en Cristo Dios hubiera podido decir: no, las familias ya no van más. De hecho, muchos de los judíos decían eso. Cuando una persona se hacía prosélito, su vieja vida había pasado y entonces en muchos casos le decía: usted se puede volver a casar. No, Pablo no le está diciendo esto a los cristianos. Por el contrario, les dice: ustedes deben velar por sus hogares para que sean hogares para la gloria del Señor. Y fundamenta en Cristo como el Señor y quien gobierna su casa. Y Cristo es quien transforma de tal manera que esta sociedad, que esta familia era irreconocible para las personas que estaban al lado. La cultura afuera no entendía a estas familias, pero estas familias eran transformadas. Y saben, como les digo, la historia nos muestra que lo que ocurrió con esas familias que fueron transformadas es que sacudieron los cimientos mismos del imperio. Y si al mirar este pasaje, mis amados hermanos, y si estás sin Cristo en esta mañana, y si al mirar este pasaje ves que tu familia y tu rol como parte de esa familia no se ha conformado con lo que Él ha enseñado en la Escritura, es solo por una razón: tu pecado.
El pecado dañó a la primera familia y desde ese momento los roles y las responsabilidades en el hogar se vieron afectados y los resultados aún son visibles. Si te das cuenta de que tener una familia es una experiencia difícil, es por esta razón. ¿Hay esperanza? Y sí hay esperanza. Esa esperanza es Cristo. Él nació y vivió en una familia y su muerte en la cruz por nuestros pecados hace posible una nueva vida, logrando también que la familia sea algo diferente. Cristo es el principal sentido de la familia. ¿Quién es la cabeza de la familia? Cristo, dice la Escritura. Y muere para redimir hogares, muere para redimir familias. Me encanta la historia del carcelero de Filipos. Cuando Pablo está allí por causa de predicar el evangelio y él habla con él, dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Saben qué hizo el carcelero? El carcelero fue y llamó a su familia, escucharon el mensaje del evangelio, la predicación de Pablo y se bautizaron en esa misma hora. Y continuaron su vida con gozo. Su vida fue transformada. Eso puede pasar en tu familia. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que tu vida sea transformada y la vida de tu familia y de tu hogar sea transformada por el evangelio de nuestro Señor. Él te colocará en una familia que se llama iglesia y te ayudará para que tu propia familia sea cambiada para la gloria de Dios Padre por medio de su Hijo, a través de su Espíritu y su palabra. Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y demos gracias. Bendito Señor y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana que nos has otorgado y por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre, cuán responsables somos nosotros en llamado que tenemos en nuestro rol como esposos, esposas, padres, hijos y aún como trabajadores, Señor. Oh Dios, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes para que nuestras familias sean de acuerdo a ese llamado que tú has hecho para nosotros, bendito Señor. Gracias, bendito Padre de la gloria, porque es por tu favor y tu misericordia que nosotros podemos ver transformadas nuestras familias. Señor, oro por las familias que están aquí. Yo les invito en esta mañana, mis amados hermanos, que si estás con tu familia allí, la tomes de la mano, la abraces